Bienvenidos amigos, hoy estaremos resolviendo la relación de proporcionalidad inversa. Dice lo siguiente: cuando dos cantidades A y B cumple que al multiplicarse A por 2, por 3, etc., la cantidad B se divide entre 2, entre 3, etc., respectivamente. Entonces, se dice que las cantidades son inversamente proporcionales y a esta relación se le llama proporcionalidad inversa. Dice, resuelve. Número 1. Completa las tablas que presentan relaciones entre dos cantidades inversamente proporcionales según la situación descrita. Dice, A. La cantidad de días que dura un saco de alimento para gallinas es inversamente proporcional a la cantidad de gallinas que se debe alimentar. Tenemos aquí la primera relación, cantidad de gallinas y días que dura el alimento. Aquí 240 dura para un día, 120 para 2, 60 para 4 días. Acá lo demás pues no sabemos. ¿Cómo se consiguió el 2 y el 4? Se dividió 240 entre 120. Como dice aquí la relación, si una cantidad se divide, la otra debe multiplicarse. Entonces acá se dividió 240 entre 120 da 2, 240 entre 60 da 4. Y ahora me faltaría colocar 240 entre 30. Vamos a verificar acá. Sería 240 entre 30. Es igual a 8. Vamos a anotar por aquí, sería 8. 240 entre 30 igual a 8. Ahora dividimos 240, lo que se hizo acá, vamos a anotar aquí, es una división, ¿no? Una división. Sería 240 entre 15. ¿Cuánto nos da? 240 entre 15. Da 16. 16. Y ahora 240 entre 5. 240 entre 5 da 48. 48. Y ahora 240 entre 3, que sería 80, pero vamos a verificar acá. 240 entre 3 es igual a 80. 80. Y 240 entre 2 da 120. Vamos a colocar directamente. Bien, dicho de otra manera, yo divido 240 entre 120 y multiplico por 1, ¿no? Pero acá como el 1 es neutro, no va a hacer efecto, así que por lo tanto solamente dividimos. Bien, teníamos entonces 240 entre 120 dados. Lo que le decía que la otra forma es dividiendo 240 entre 120 y el resultado se multiplica por 1, me va a dar 2 exactamente, porque el 1 no me va a cambiar el resultado, es neutro, ¿no? Podemos verificar. Tendríamos acá 240 entre 120 por 1 me da 2. Es lo mismo. Por lo tanto, no es necesario multiplicar por 1 porque siempre va a dar lo mismo, porque el 1 es neutro. La forma más sencilla era dividir nada más y colocar la respuesta al resultado. Porque se podía dividir, multiplicar por 1, me iba a dar exactamente lo mismo. Como yo dividí, para encontrar esto acá, entonces para realizar lo de arriba se multiplicaría para verificar resultados. Si yo multiplico 120 por 2 me va a dar 240, o sea la respuesta que debe de darme es 240. 240 para verificar. Multiplico 80 por 30, perdón, 80 por 3. 80 por 3 me da 240. 48 por 5 me da 240. 16 por 15 me da 240. 8 por 30 también me da 240. 4 por 60 me da 240. Y 2 por 120 me da 240. Y 1 por 240 me da 240. Entonces ya se ha verificado acá que se multiplica para encontrar esto acá, 240. Y al revés era dividiendo solamente. Como tenemos uno acá, no era dividiendo y multiplicando, pero como el 1 no hace efecto, es neutro, entonces
dividimos 240 entre 120 y por cada uno de los números para encontrar la respuesta. Ya encontramos entonces la relación inversamente proporcional. Tenemos acá la B que dice: el tiempo que tarda un vehículo en recorrer cierta distancia es inversamente proporcional a la rapidez con la que viaja en kilómetros por hora. Tenemos acá rapidez del vehículo kilómetro por hora y tiempo que tarda en minutos. 120 kilómetros por hora tarda 60 minutos. Aquí la diferencia de acá abajo es 60 y aquí es 1. Aquí sí hay que utilizarla porque el resultado va a ser diferente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se divide 120 entre 100, se multiplica por 60. Vamos a verificar. Sería 120 entre 100 por 60 por 60. ¿Por qué es 60? Porque es el resultado que tenemos aquí de referencia, ¿no? 72. Igual teníamos ahí arriba en el primer cuadro, pero era número 1, el 1 no iba a cambiar. Por lo tanto no lo utilizamos, pero acá sí es necesario porque es diferente a 1. Entonces da 72, ya lo tenemos aquí. Y la otra cantidad entonces sería 120 entre 90 por 60 da 80, ya lo tenemos. Entonces quiere decir que aquí se dividió y se multiplicó por esto. Se dividió y se multiplicó por esto. Acá sería entonces 120 entre 80 por 60. Da entonces 90. O sea, lo contrario, ¿no? Cuando era 90 da 80 y cuando es 90 da 80. Es otra manera de ver la operación. Sería 120 entre 60, perdón, vamos a corregir acá, 60 por 60, da 120. 120. Es decir, al revés acá, ¿no? Al revés. Entonces seguimos, dividimos 120 entre 50, multiplicamos por 60, me da entonces 144. Seguimos el mismo procedimiento, sería 120 entre 40 por 60. Vamos a corregir esto acá, sería 120 entre 40 por 60. Es igual a 180. Y por último sería 120 entre 30 por 60. 120 entre 30 por 60. Me da 240. Bien, repito, en el de acá arriba no se hizo, o sea, se dividió solamente porque al multiplicar por 1 me iba a dar exactamente igual, o sea que no iba a haber cambio. Por lo tanto, solamente se dividió y se colocó la respuesta. Acá sí, porque el número es diferente a 1. El resultado iba a ser diferente. Entonces se dividió y se multiplicó por 60. Y para verificar entonces, yo debo buscar que toda la respuesta me dé 120. Entonces yo debo multiplicar y dividir entre 60. Acá yo dividí y multipliqué por 60. Dividí por cada uno y multipliqué por 60. Acá yo multiplico y divido entre 60. Entonces sería, tendríamos que hacer de esta forma: 240 por 30 entre 60. Y acá arriba, acá en la primera parte se hizo 120, supongamos, sería entre 100 por 60.
y aquí me dio 72, la primera, ¿no? Y acá vamos a verificar, vamos a ver si es verdad, sería 240 por 30, debe darme 120 por 30 entre 60, da 120, 120. Corregimos esto acá, 120, debe darme 120. Acá entonces vamos a verificar lo que hicimos, sería 120 entre 100 por 60, 120 entre, que al revés, entre 100 por 60, da 72, es lo que teníamos acá, 120 entre 100 por 60. Entonces acá al revés se multiplica. Y lo mismo acá, 180 entre 40, perdón, por 40 entre 60, porque estamos multiplicando. Aquí tenemos aquí la multiplicación. Para verificar, ya encontramos la relación inversamente proporcional, pero para comprobar a qué nos estamos refiriendo. Se multiplicaría 180 por 40 entre 60 y debe darme 120. Vamos a verificar. 180 por 40, porque estaba multiplicando por 40 entre 60, da 120. Y vamos a utilizar cualquiera, vamos a utilizar 90 por 80 entre 60, 120. Y utilizamos 80 para ver, sería 80 por 90, 80 por 90 entre 60, da 120. Bien, entonces toda la relación cumple inversamente proporcional. Bien, tenemos acá un problema que hay que analizar. Dice, en una carrera se debe recorrer 600 metros con la opción de que sea un solo competidor o un grupo de competidores que recorrerán la misma distancia, cada uno hasta completar los 600 metros. ¿Qué distancia debe recorrer cada uno si participan 2, 3, 4 o 5 personas en un mismo grupo? Representa la relación entre las cantidades en una tabla. Bien, entonces vamos a completar la tabla que tenemos aquí. Sería, vamos a borrar esto acá. Bien, escribimos la relación que sería, aquí se habla de cantidad de competidores. Cantidad de competidores. De competidores. Cantidad de competidores. Y la otra relación es distancia para cada uno. Distancia para cada uno. Repetimos acá, en una carrera se deben recorrer 600 metros con la opción de que sea un solo competidor o un grupo de competidores, que recorrerán la misma distancia cada uno hasta completar los 600 metros. ¿Qué distancia debe recorrer cada uno si participa 2, 3, 4 o 5 personas en un mismo grupo? Representa la relación entre cantidades en una tabla. Cantidad de competidores sería 1, 2, 3, 4 y 5. Distancia para cada uno, dice, debe recorrer 600 metros con la opción de que sea un solo competidor, un grupo de competidores que recorrerá la misma distancia. Entonces sería distancia 600 metros. Entonces, si 600 metros por 1, ¿no? Entonces se divide 600 entre 2 a 300, porque serían 2 personas, sería 300. Y si es 3 personas, se divide la distancia entre 3, sería 200. Aquí está más sencillo, aquí se divide entonces entre 4 personas, sería entonces 150.
600 entre 4 es 150 y 600 entre 5 sería 120. Y si yo quiero saber la inversa, sería multiplico 120 por 5, que debe darme 600. 150 por 4 debe darme 600. Y así sucesivamente. Y aquí el 1 no lo utilizamos porque es neutro. O sea, yo haría lo siguiente, 120 por 5 entre 1 me va a dar 600. Vamos a verificar para salir de las dudas. Sería 120. Aquí multiplicamos, ¿no? Multiplicamos y aquí dividimos 600 entre 2. Aquí fue una división. 600 entre 300 da 2. Da 2 y 600 entre 200 da 3 y así sucesivamente. O 600 entre 2 da 300, que es lo mismo, o sea, una relación inversa. Entonces sería lo siguiente. Si quiero comprobar 120 por 5 entre 1 da 600. No cambia en absoluto. Por eso que solamente se multiplica y ya, y no se divide, porque el 1 no me va, no divide, va a permanecer igual. A diferencia de la tabla que se hizo acá, que sí es diferente a 1, por lo tanto sí habría que utilizar esos pasos. Igual acá, para comprobar, por ejemplo, si yo multiplico 120 por 2 me da 240 y entre 1 me iba a 240, lo mismo, porque el 1 es neutro, no va a hacer cambio en la operación, por lo tanto se obvió aquí el 1, solamente se multiplicó 120 por 2, 120 por 2 me da 240, o viceversa, 240 entre 2, 120, obviando el 1 porque el 1 no hace cambio. Acá en la número 2 también, el 1 pues no va a hacer cambio. Por lo tanto, la respuesta sería, si compiten 2 cada uno, si compiten 2 cada uno, debe correr 300 metros, ¿no? Debe correr 300 metros. Si compite 3, sería 200 metros, 450 metros y 520 metros. Anotamos eso. Entonces, si compiten 3, porque esta es la pregunta de 2, 3, 4, 5, si compiten 3, sería entonces 200 metros. 200 metros. Si compiten 4, sería entonces 150 metros. Y si compiten 5, entonces sería 120 metros. Bien, de esta manera hemos encontrado la relación inversamente proporcional de las operaciones. Solamente hay que considerar los pasos que hay que seguir para poder establecer la relación inversamente proporcional. De esta manera hemos terminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir y seguir. Hasta luego.